Bien, a continuación, Development of a Predictive Model for Selecting Candidates for High Resolution Anoscopy. Melissa Belló Pérez, Hospital General Universitario de Elche. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la asistencia, sobre todo ya a estas horas que parece que está costando un poco más, pero bueno, prometo que va a ser interesante. Bueno, yo soy investigadora postdoctoral en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General Universitario de Elche y a lo largo de estas diapositivas lo que os voy a explicar es cómo hemos desarrollado un modelo predictivo para seleccionar candidatos para anoscopia de alta resolución. Vale. A modo de introducción, comentar, bueno, esto ya se ha dicho a lo largo de hoy, pero que las personas que viven con VIH tienen un elevado riesgo de desarrollar cáncer anal, que de hecho pues, es más común en esta población que en la población general y que se estima que como mínimo las personas que viven con VIH tienen, tienen como mínimo 37 veces más riesgo de padecer cáncer anal que la población general. Afortunadamente, se ha visto que la detección temprana de las lesiones precancerosas HSIL a través de las anoscopias de alta resolución pueden prevenir el desarrollo de este tipo de cáncer. Aunque es verdad que no existe un consenso en el cribado para identificar candidatos para anoscopia de alta resolución, sí que es cierto que en la mayoría de los casos lo que se hace es que se utiliza un resultado de una citología anal anormal, o bien sola o bien en combinación con la detección del HPV-16 o de cualquier HPV de alto riesgo. El problema que tiene el cribado actual es que, pese a que posee una alta sensibilidad, también posee una baja especificidad y eso conlleva a un número alto de falsos positivos, con lo cual se hacen muchas anoscopias innecesarias. Entonces, viendo las limitaciones que tiene el cribado actual de las lesiones HSIL, pues lo que quisimos fue mejorar este cribado y el objetivo, por tanto, de este trabajo fue desarrollar un modelo de predicción para detectar las lesiones HSIL basadas en la cuantificación de características inmunovirológicas, pero en este caso en swabs anales. Entonces, el trabajo que presento es un estudio prospectivo de cohorte que se ha llevado a cabo en nuestro centro con adultos VIH positivos que presentaban una citología anal anormal, es decir, ASCUS, LSIL o HSIL. Participaron un total de 171 pacientes que fueron sometidos a anoscopia de alta resolución y de ellos pues, obtuvimos tanto biopsias como swabs anales. Entonces, aquí veis un poco el flujo de trabajo, se recoge, veis no sé si hay un puntero aquí. Vale. Veis aquí en la parte de abajo que recogemos biopsias que son analizadas por anatomía patológica y ellos nos dicen pues, la lesión que tiene, si no tiene, si presenta LSIL o si presenta HSIL y luego también se recogen los swabs anales y es aquí en estos swabs anales donde cuantificamos por PCR cuantitativa una serie de características inmunovirológicas con el objetivo de identificar predictores para el HSIL anal. Dentro de las características inmunovirológicas detectamos un total de 28 genotipos de HPV, 19 de los cuales eran de alto riesgo oncogénico, luego también el número total de HPVs y la expresión de ARN mensajero de ADAR1. Seguramente muchos de vosotros no conoceréis ADAR1. ADAR1 es una enzima que se encarga de editar el ARN mensajero. Entonces, claro, de alguna manera también modifica la traducción de las proteínas. ADAR1 se ha visto ya que juega un papel importante en la progresión de las lesiones asociadas al HPV. Además, aparece sobreexpresada en muchos tipos de cánceres, incluido el cáncer cervical, que ya sabéis que también está asociado al HPV. Y también se ha visto elevada en aquellos pacientes que presentaban peores pronósticos.
Bueno, bien, ahora os voy a enseñar nuestros resultados. Pues dentro de las 171 personas que presentaban una citología anal anormal, solo 40 de ellas presentaban HSIL y el resto, los 131 restantes, no mostraban HSIL. Entonces, teniendo en cuenta estos dos grupos, los participantes con HSIL y los participantes sin HSIL, lo que os muestro aquí en esta tabla son las características virológicas exclusivamente aquellas que se han podido asociar significativamente con la lesión HSIL. Y estas son los genotipos 16, 33, 52, 31, 73, 43 y, muy importante, el número total de genotipos, que vemos que varía de 5 genotipos en el caso de los pacientes que presentan HSIL a 3 genotipos en el caso de pacientes que nos lo presentan. Y en esta gráfica lo que se observa es el número de, los niveles de expresión del ARN mensajero de ADAR1 en cada una de las lesiones, HSIL, LSIL y en los pacientes que presentaban una biopsia negativa. Y lo que podemos ver es que aquellos participantes que presentaban una lesión HSIL presentaban unos niveles de expresión de ARN mensajero de ADAR1 superiores al resto de participantes que mostraban otro tipo de lesión, con lo cual consideramos que ADAR1 podría ser un buen predictor de las lesiones de HSIL. Entonces, sabiendo el papel que podría estar jugando ADAR1, utilizando curvas ROC y en la cohorte completa, es decir, en los 171 participantes, lo que hicimos fue buscar el punto del corte de la expresión de ADAR1, a partir del cual obteníamos mejores resultados de sensibilidad y especificidad. Y ese punto de corte fue de 24,8 y utilizando ese punto de corte, pues solo 39 de esos 171 pacientes eran identificados como candidatos para anoscopia de alta resolución. No obstante, con este modelo predictivo, todavía un cuarto de los pacientes que sí que presentaban HSIL real no eran identificados como candidatos para anoscopia. Entonces, con el objetivo de mejorar este modelo de predicción, evaluamos si el el recuento del número total de HPVs en los participantes que presentaban un valor de ADAR por debajo del umbral que habíamos establecido, que en este caso son 132 participantes, podía mejorar este modelo predictivo. Y otra vez, utilizando curvas ROC, pues identificamos cuál era el punto de corte en el que se obtenía una mejor sensibilidad y especificidad, y en este caso era pues más de 4 genotipos de HPV. Y ahora sí, utilizando la combinación de la cuantificación de ADAR1 más el número total de genotipos, se identificaron 38 de los 40 participantes que presentaban una lesión HSIL. Y el porcentaje de falsos negativos se redujo del 27,5 al 5%. Con lo cual, las conclusiones de nuestro trabajo es que la citología anormal anal, junto con la cuantificación de la expresión de ADAR1 y el número total de genotipos, ha demostrado pues, tener una sensibilidad razonable y un alto poder predictivo negativo para detectar lesiones HSIL, y que este modelo podría reducir un número elevado de anoscopias innecesarias, con todo el significado que conlleva esto, ya no solo para el paciente, porque es una técnica bastante invasiva que suele ser rechazada, sino también por todo lo que habíamos hablado esta mañana sobre las limitaciones en cuanto a que necesita un personal muy cualificado para realizar esta técnica. Y bueno, pues nada, agradecer a toda la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General Universitario de Elche, que es donde he realizado este trabajo, al Instituto de Salud Carlos III y la Fundación Fisabio por financiarlo, a todos vosotros por vuestra atención y nada, si tenéis alguna pregunta. No sé si tenéis una pregunta. ¿Quién una pregunta?
Gracias, muy interesante la charla. Dos preguntitas. El genotipo 18 he visto que no aparece ahí, ¿tampoco sale significativo? No... Es que yo me extrañaba que en nuestra serie no apareciera, pero por lo que veo no somos los únicos. Sí, lo que estamos viendo es que el genotipo 18 está teniendo una prevalencia mucho más baja que lo que se observaba anteriormente, seguramente por la vacunación, porque lo incluye. Cierto es que nuestra cohorte solo el 30% de las personas están vacunadas, o sea, están completamente vacunadas. Pero sí, no estamos viendo, a mí también me sorprendió cuando vi los datos, no estamos viendo una incidencia de 18 muy baja y, sin embargo, viendo los datos que se han presentado de aquí, del 68, por ejemplo, sí que lo estamos viendo. ¿Y la detección de la DAR1, la determinación es muy compleja en el laboratorio, lo sabes? ¿O costaría implementarla en nuestra práctica clínica? Sí lo sé porque lo hago yo. Entonces... a ver, el problema de la DAR1 es que no existe un kit que esté validado para poder medirlo en la práctica clínica. Entonces, la manera en la que lo he hecho ha sido diseñando yo unos primers, ¿vale? Y midiéndolo por PCR cuantitativa. Entonces, habría que diseñar un panel, o sea, lo ideal sería diseñar un panel multiplex que te midiese pues, los 28 genotipos de HPV, incluyendo los 19 de alto riesgo oncogénico. Entonces te daría cuáles son los genotipos que tienes, el número total, que en realidad es lo que más nos interesa, y también que incluyese la expresión de ADAR1 y si aparece algún otro marcador que nos permita que esos dos que se nos quedan sin identificar además se puedan incluir. Eso sería lo ideal. Muchas gracias, muy interesante. Si os parece, es que vamos bastante juntos de tiempo. Si es muy breve. Sí, bueno, yo creo que es que para que quede constancia, porque creo que la respuesta es obvia. El procedimiento de la obtención de las muestras para la determinación esta no fue la anoscopia, fue independiente. Efectivamente. Es que no quedó claro, porque al principio teníamos duda. Entonces son dos procedimientos que son independientes. Y segundo, pero como se hizo a la vez o se hizo más o menos en el mismo contexto del estudio, ese procedimiento era exactamente igual y equiparable a lo que estabais aplicando en la rutina de los pacientes. Lo digo porque el rendimiento pueda ser mejor por si yo lo hago en la sala allí cuando le voy a hacer la anoscopia y se lo hago un poquito antes y lo hago con una persona ya más entrenada, ese rendimiento puede ser mejor y a mí lo que me interesa es que el rendimiento sea el de lo que hago en rutina. ¿Me explico, vale, no? Como veo que puede haber quedado algún tipo de duda, son los pacientes que se citan a anoscopia porque presentan una citología anal anormal, pero es independiente, o sea, el swab anal no se recoge utilizando anoscopia, se recoge como una citología normal. Entonces, lo que estamos diciendo es que recoger, o sea, una persona que tiene una citología alterada va a consulta y se le recoge un swab anal que sería similar a una citología, vamos, y solo si presenta... o sea, si se identifica como candidato porque después de medir la cuantificación de ADAR1 y del número de genotipos se identifica como candidato para anoscopia de alta resolución, entonces se le citaría para hacer la anoscopia, ¿vale? Y se reduce esto como en un 70%, o sea, las anoscopias se reducirían como un 77%. Es lo que hemos calculado. Muchísimas gracias.